Hola, bienvenido a la segunda clase del tercer módulo del curso de Adobe Photoshop. En esta clase hablaremos de algo muy importante dentro del programa que son las selecciones y todo lo que puedes hacer con ellas. Vamos entonces a empezar. Bien, ya estamos aquí en Photoshop. Vamos a hablar de las selecciones. Bueno, tenemos algo muy importante y es que las selecciones las podemos ver de dos maneras. Hay unas que son selecciones con formas predeterminadas, en este caso herramienta marco rectangular y herramienta marco elíptico. Y tenemos otras selecciones que son de formas libres, que son herramienta lazo poligonal y herramienta lazo magnético. Además de eso tenemos algunas otras herramientas de selección como son la selección rápida y la varita mágica. Estas dos van de acuerdo a la figura que tengamos y el sistema, el programa, por decirlo de alguna forma, detecta cuál es la figura que tú quieres seleccionar. Entonces, esas son las maneras de trabajar las selecciones. Además, hay una herramienta que es la herramienta pluma, que en sí es una herramienta de dibujo, pero también nos sirve como herramienta de selección. Es una herramienta un poco más avanzada que la vamos a ver en la próxima lección. Bien, entonces vamos a empezar con la herramienta marco rectangular. La herramienta marco rectangular, como su nombre lo indica, cuando voy a cambiar aquí algunos valores para empezar de cero. Cuando la seleccionamos y presionamos clic, entonces lo que vamos a realizar es un rectángulo. Bien, ahora nos vamos a fijar en la barra personalizada de esta herramienta. Entonces tenemos estos iconos, los cuales nos va a indicar cómo va a trabajar esa herramienta. Entonces la primera forma es una manera, es decir, una selección nueva cada vez que nosotros realicemos la selección. Entonces mira que hice esta selección y si yo realizo otra, entonces se va a borrar esta anterior. Aquí se va a borrar esta. Siempre se va a producir una selección nueva. Ahora, si yo realizo una selección pero cambio a este icono significa que se va a añadir una nueva selección. Entonces a esta le voy a añadir otra selección y voy a tener esta figura. Lo mismo pasaría con la herramienta marco elíptico. Entonces yo voy a hacer una selección con la herramienta marco elíptico y se va a sumar a esta selección que ya tenía. Bien, el siguiente icono es restar a la selección. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer esto y se va a restar a esta selección. Y por último tendríamos que cuando haga yo una selección con este icono, únicamente se va a seleccionar la intersección entre las dos selecciones. Entonces la intersección entre las dos es lo que va a quedar seleccionado. Bien, voy a volver a la selección normal. Este botón o este control lo vamos a ver en varias de las herramientas de selección. Quiere decir lo definido que son los bordes de la selección. Bueno, para que lo entiendas, un número menor quiere decir que cuando yo haga una selección, voy a por ejemplo seleccionar, voy a hacerlo con el marco rectangular. Cuando yo haga una selección, por ejemplo del edificio,
y si la selección es de un solo píxel, ahora si presiono la tecla Q, entonces voy a ver que en rojo tengo el área que no está seleccionada y los bordes son definidos. Ahora presiono Q de nuevo. Para quitar la selección, control D o selección de seleccionar. Entonces control o command D. Ahora voy a poner un número aquí muy grande, exagerado, 70 por ejemplo. Hago la selección. Bueno, me quedó un poquito mal. Como me quedó un poquito mal, entonces yo puedo hacer algo. Selección. Transformar selección. Entonces vas a ver que yo puedo estirar un poquito esto para abajo. Bueno, voy a dejarlo por ahí. Lo que te quiero mostrar acá es que, voy a confirmar, lo que te quiero mostrar acá es que presionando Q, entonces mira que los bordes de la selección ya son muy difusos. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que vayas a hacer, te conviene una u otra manera de hacer las cosas. Bien, control D. Ahora voy a presionar aquí 1 y voy a ir a este siguiente control. Entonces, esto quiere decir la proporción de la selección. Por ejemplo, si tengo el estilo normal, entonces es una selección libre. Es decir, yo puedo hacer el tamaño que yo quiera acá. Ahora, si digo proporción fija, por ejemplo, aquí digo 1 a 1, 1 de alto, 1 de ancho. Entonces, obviamente me va a hacer un cuadrado. O 2. Entonces, me va a hacer 2 de ancho por 1 de alto. Bien. Y el siguiente control es este, un tamaño fijo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí 4000 píxeles por 2000 píxeles. Entonces me va a hacer un cuadrado con un rectángulo, perdón, con esas dimensiones. 2000 por 2000. Entonces me va a hacer un cuadrado de 2000 por 2000 píxeles. Bien. Vamos a ver ahora las herramientas de selección libre. Entonces, la herramienta lazo. Y para esto voy a utilizar estos dos archivos. Voy a utilizar este de frutas 2. Y la herramienta lazo realmente es una herramienta un tanto complicada de usar. Si no tienes buen pulso, que yo creo que la mayoría no lo tenemos, y significa hacer una selección un tanto libre, pero mira que es muy complicado utilizarla y que nos quede ceñido a la forma que necesitamos. Entonces, esta herramienta lazo la utilizamos principalmente cuando queremos hacer una selección, pero realmente no nos importa mucho que sea muy definida. En algunos casos se utiliza, no en la mayoría, pero en algunos se utiliza. Ahora vamos a ver la herramienta lazo poligonal. Bueno, para el lazo poligonal utilizaría yo esta figura porque tiene líneas rectas, más o menos rectas. Entonces, el lazo poligonal me va a trazar una línea recta cada vez que yo haga clic, y de esta manera yo puedo seleccionar también el edificio. Bien, y hay otra herramienta. Para esto voy a poner esta otra imagen, frutas, y tengo la herramienta lazo magnético. Entonces, el lazo magnético lo que va a hacer es que va a detectar el contraste de colores y se va a ir pegando a los bordes de manera automática. Es una herramienta que funciona muy bien siempre y cuando exista contraste de colores. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta fruta, voy a tener activo el segundo icono, que es sumar a la selección.
Entonces voy a seleccionar la siguiente fruta, lazo magnético, y en este caso lo puedo hacer súper rápido porque, como te digo, como hay bastante contraste, entonces la herramienta trabaja muy bien. Y voy a seleccionar la siguiente fruta. Ok. Perdón. Voy a volverlo a hacer. Bien. ¿Para qué hacemos selecciones? Las selecciones básicamente nos permiten trabajar en partes de la imagen que nosotros queramos trabajar de manera individual. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el color de las frutas, entonces lo que haría es seleccionar un ajuste, tono saturación por ejemplo, y voy a cambiar el color de las frutas. Entonces yo lo puedo hacer desde acá, tono, saturación, luminancia. Ahora, si lo que yo quiero es cambiar el fondo, voy a ir atrás, pasos atrás, lo que quiero es cambiar el fondo, entonces iría a menú, selección y le doy invertir. Entonces ahí invertí la selección, es decir, quedó seleccionado el fondo y podría yo trabajar ahora sí sobre ese fondo. Entonces aquí yo podría lograr otro tipo de composición con los colores. Antes, después. Bien, a medida que vayamos avanzando en el curso vamos a ir trabajando mucho con las selecciones. Nos quedan restando la herramienta selección rápida y la varita mágica, pero lo vamos a trabajar ya cuando empecemos a hacer los fotomontajes y otro tipo de trabajos en Photoshop. Entonces te espero en la siguiente clase.